Hola, buena tarde. Nos encontramos aquí en radiofusiontv.com, ahí para la gente que nos ve en Facebook en directo y aquellos que nos ven en repetición, incluso en YouTube, les agradezco. Mi nombre es Manuel Ricardo Eizáiz Palmero. Estoy en el programa de Platicando con Manolo. Referente al invitado, hago la observación. Ayer tuve oportunidad de comunicarme con él y lamentablemente tuvo pues un deceso de una persona pues importante para él. Entonces me hizo pues la observación y me ofreció disculpas por pues porque está en un momento ahí bastante complicado y pues ojalá mis condolencias. Ojalá que cuando tenga oportunidad de ver este video, Aurelio, que te encuentres mejor y pues si existe la posibilidad ya nos estaremos poniendo en contacto para ver si puedes venir en otra ocasión más adelante. Bueno, prosiguiendo en base a estas situaciones como es la vida, al final de cuentas hay que realizar actividades y acciones para hacerle frente a lo que es la vida, a final de cuentas, caídas, cuestiones que a veces salen fuera del control, que en general todo sale fuera de control. Pero bueno, ahora que tuve oportunidad de, pues en ese proceso de desarrollarme, en cuanto a lo que es la parte de la autoconstrucción, la renovación, la mejora continua, que al final de cuentas es algo que todas las personas de alguna manera tendríamos que hacer, tenemos que hacer y vivenciar a final de cuentas, porque lo único constante y permanente es el transcurrir del tiempo y el cambio. Como consiguiente, pues ahí metiéndome un poco en mis notas, tuve la oportunidad de compaginar algo de lo que he estado estudiando en este tiempo, retomando. El productor va a hacer favor de mostrar una pequeña imagen, la cual voy a tomar de referencia ahí para hacer algunas breves comentarios, observaciones y algo que pueda aportar referente a la información como he ido asumiendo, vislumbrando, conociendo, y a ver si me da oportunidad en estos momentos. Ven que el programa es en vivo y es cuestión de ir bueno, en esa imagen así, si se tiene oportunidad de visualizar así rápidamente, quiero hacer hincapié en dos partes y de ahí nos vamos, ¿no? Ya posteriormente podrán contemplar mi gesticulación y mi persona como parte del programa, ¿no? Porque eso de ver imágenes totalmente es como que bueno, lo primero que quiero hacer observación, ahí se maneja un 10% de lo que es la parte consciente y un 90% de la parte del subconsciente, de lo que es la formación de una persona. Bueno, ¿por qué hago tanto hincapié en esta parte? Y por qué creo que es algo vital para las personas quienes queremos mejorar y salir de nuestra zona de confort. Refiriéndome a la zona de confort como esa situación de lo que conocemos y que a veces en ocasiones no nos aventuramos a conocer lo que hay fuera de. Obviamente hay riesgos, obviamente hay contratiempos, incluso hay miedos por cuestiones que se nos fueron introyectadas en el sentido de nuestras vivencias y nos dijeron, eso no es conveniente hacerlo, no lo hagas, y entonces hay algo tan arraigado en nosotros que no nos aventuramos, pero también en nosotros, en ese espíritu de la parte de nuestra niñez, en el querer aprender y querer investigar, está ese ímpetu que habría que
pues volverlo a encender para darnos a la tarea de aventurarnos y salir de la zona de confort. Bueno, prosiguiendo. El 10% que se maneja ahí, en esa pequeña imagen, habla del consciente. Esto se llama una persona que se llama Brian Tracy, en un seminario que se llama Ave Fénix. Incluso él ha escrito varios libros acerca de todo lo que mentalizas y piensas, a final de cuentas lo generas. Obviamente sí, cumpliendo ciertas condiciones. Pues es hacer lo que se tiene que hacer, tener una constancia y disciplina para alcanzar eso, y en consecuencia con lo que se tiene, trabajar, y todo aquello que sea afín a esa actividad, poco a poco llegará. Bueno, él maneja un concepto bastante interesante que en ese momento se los planteo. Habla acerca de que en la parte consciente, que es la parte donde el pensamiento nada más es un solo pensamiento el que se va suscitando, ese a su vez al tenerlo hace una conexión que se representa el 10% con la parte del subconsciente, y ahí se generan millones y millones de pensamientos que generan a su vez emociones. El detalle es que muchas veces actuamos emocionalmente. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que en la parte del subconsciente están contenidas muchas de las situaciones que vivenciamos a temprana edad. Refiriéndonos a un caso de una persona mayor. Bueno, ¿cómo la maneja esta persona, Brian Tracy? Maneja que en el consciente, y es una analogía muy interesante, que obviamente a mí me encantó, y decía que la parte del consciente es el jardinero, y la parte del 90% es el jardín. Bueno, si vemos esto en retrospectiva, a final de cuentas el jardinero va a cuidar el jardín dependiendo qué es lo que tenga en el jardín. Si el jardín está con semillas y plantas que se fueron cultivando a lo largo del tiempo, que el jardín es bonito, que está verde, que no está seco, que fue regado, que fue fertilizado. Ahora, haciendo la analogía, ¿qué implica eso? ¿Qué tipo de recuerdos se tuvieron en la infancia? ¿Qué tipo de situaciones se vivenciaron? ¿Y esto qué tiene que ver? Que cuando uno es pequeño, muchas de las cosas que nos ocurren fueron consecuencia incluso de cosas que ni nosotros mismos propiciamos, como en el lugar que nacimos, las personas con las cuales convivimos, y que a veces nuestros padres, sin darse cuenta, o la misma sociedad, nos bombardearon con cierta información. Esas fueron las pequeñas semillas del jardín que nos generaron gran impacto en nuestras primeras etapas. Hay personas que desarrollan habilidades maravillosas porque sus padres, el entorno, los encausan, que tienen la posibilidad de vivenciar situaciones que les va a potencializar para saber cuál es el sentido de su vida y qué es lo que les agrada para su formación y para dedicarse en una vida en el futuro. Mas sin en cambio hay personas que no tienen esa oportunidad, esa situación, porque viven en condiciones muy adversas. Más sin en cambio, en el estudio, como lo saben o lo comento, yo soy psicólogo, la construcción de los seres humanos implica que tenemos grandes recursos, incluso cosas y elementos que desconocemos que tenemos para hacerle frente a las situaciones que nos acontecen. ¿Y por qué comento esto? Porque incluso gente que llega a tener situaciones horribles, ahorita me viene a la memoria Miriam Rojas. Miriam Rojas, en una de sus conferencias, ella es española, ya ha hablado aquí en algunos programas previos de ella.
Tuve la oportunidad de escuchar una conferencia de ella, que dio, me parece que en Madrid. Y ella hablaba que pues su papá era catedrático, era una persona con una gran preparación, y ella tuvo la oportunidad de estudiar y que su papá la involucró poco a poco. Cuando ella empezó a trabajar, tuvo la oportunidad me parece que de ir a la parte de Indonesia, y allá estuvo en situaciones donde vio a muchos niños con abuso sexual, niños que fueron y tuvieron una niñez muy brutal, agresión y demás. Ella observaba esas situaciones y fue algo que la marcó totalmente, porque ella no vivenció eso tan directamente. Tuvo contacto, pero en un proceso ya consumado. Entonces, ella observó que había pequeños que a lo largo del tiempo tuvo oportunidad de estar algo de tiempo. Observó que hubieron chicos que su vida tomó ese rumbo y siguieron pues cayendo en esa degradación, en esas situaciones, y que hubieron otros chicos que lograron cambiar su vida. Y ellos, los que lograron modificar, hay un término que se llama resiliencia, es la capacidad de poderle hacer frente a las situaciones y darle un giro a aquello que completamente es muy adverso, aquello que marca a una persona a temprana edad. Incluso hay personas que han vivido situaciones muy complicadas a edades pues, un poco más grandes, pero es una habilidad que todos tenemos. Hay gente que la desarrolla más, hay gente que la desarrolla menos. Lo mismo pasa, haciendo una analogía con la parte del ejercicio, ¿no? Hay gente que se vuelve muy buena, a lo mejor hay gente que tiene talento, ¿no? Para desarrollar un físico más estético en menor tiempo, porque su metabolismo es más hábil, porque tiende a absorber más rápido los alimentos. Lo mismo ocurre con esta parte. Hay gente que desarrolla habilidades y recursos para hacerle frente a situaciones, y hay gente que no. Y ahí tiene que ver algo muy importante, que es la actitud. ¿Y qué tiene que ver la actitud? La actitud es la forma en cómo vemos la vida, y eso está apuntalado con respecto a parte de los recursos de las situaciones que vivenciamos, ¿no? Hay sucesos que nos marcan totalmente. Yo regreso a esta parte, ¿no? Donde Miriam Rojas comentaba acerca de estos chicos que vivieron situaciones de pobreza extrema, golpes, violaciones, y que lograron trascender debido a que desarrollaron ese recurso, ejercitaron esa habilidad de resiliencia, de capitalizar, y en lugar de colocarse en un papel de víctima, lograr darle la vuelta y hacerse responsable de la parte que les correspondía, por llamarlo así, de alguna manera, y sacar lo mejor de esa situación. No verse como víctimas, sino como un proceso de aprendizaje que les ayudaría a tener los recursos para hacerle frente a situaciones adversas posteriormente. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque en el subconsciente, en esa parte del 90%, está la mayor cantidad de recursos. Pero yo viéndolo así, como el jardinero, ¿no? Incluso veamos esta analogía que a lo mejor va a sonar muy, muy coloquial o demasiado no se me viene la idea, pero bueno, el abono. El abono coloquialmente es excremento. Mucha gente diría, es que eso no sirve, pero si se le da un tratamiento, es lo que enriquece la tierra, y la tierra a su vez es lo que le da los nutrientes a las plantas como consecuencia de las semillas que se siembran. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si una persona se da la tarea de aventarse brincos dentro de sí, puede hacer todo lo posible por todas esas situaciones que vivenció, todo eso, a lo mejor tomar lo mejor de ellos para ayudarse a sacar la mejor versión de sí.
El detalle es de que bajo esta idea hay algo que es, pues pareciera eh, una espiral que puede ser tanto ascendente como descendente. ¿A qué me refiero? Que si una persona no se permite, porque al final de cuentas es una decisión, capitalizar todo eso que le sucedió en cierta etapa de su vida y sigue viendo las cosas desde una perspectiva, desde una imagen, desde el dolor, desde víctima, difícilmente va a poder trascender y crecer. ¿Y por qué comento esta situación? Porque desarrollar la habilidad de aprender sobre las situaciones que nos acontecen requiere paciencia, constancia y algo que lo maneja Viktor Frankl en su libro El hombre en busca del sentido, tener un sentido de vida, un propósito, ¿para qué estoy? Son preguntas que deberían ayudarnos en una etapa de nuestra vida temprana, encauzarnos, y nunca es tarde a final de cuentas, el preguntarnos qué estoy haciendo, para qué estoy, debido a qué hago lo que hago, me agrada lo que hago, el empezarse a conocer, que es una de las tareas más complicadas. Los griegos, a final de cuentas, lo externan, ¿no? Me parece que es Platón, conócete a ti mismo, y en ese proceso de poderse conocer a uno mismo, juega un papel muy importante en cuanto a el diálogo interno que tenemos para con nosotros mismos, ser más conscientes y prestar atención a qué me estoy repitiendo constantemente cuando las cosas no salen como espero que salgan, cuando la vida me presenta adversidades, cuando no estoy atento y me vuelvo mi peor juez. Es importante prestar atención a esto. Bueno, nos vamos a un corte y proseguimos. Les agradezco.
Bueno, ya estamos en regreso aquí en radiofusiontv.com, en Cuautitlán, en directo, en vivo. Retomando un poco lo que comentaba en el segmento anterior, de esa parte de los griegos, de conócete a ti mismo. Qué importante es esa parte y a veces no se realiza debido a que se está tan atareado uno en el trabajo, en actividades tan mundanas del mundo, en que hay que hacer quehaceres, a atender, y generalmente nos dejamos hasta el último nosotros mismos. Dentro de esa parte, a veces sin darnos cuenta, hacemos un mal hábito de empezar a reprimir. ¿Qué reprimimos? Lo que pensamos, lo que queremos, y muchas veces ni lo decimos ni lo hacemos, o llegamos a un estado de incongruencia. Pienso una cosa, siento otra y hago otra. Entonces la persona anda disociada y totalmente anda en un caos. Suele pasar cuando no nos damos tiempo. ¿Y eso qué? ¿Y en dónde se ve? Cuando no desarrollamos nuestro máximo potencial, cuando estamos haciendo actividades, cuando estamos dispersos. Generalmente nos ocurre debido a que la falta de podernos enfocar en lo que estamos, disfrutar en lo que estamos, es un mal hábito que tenemos y que fuimos aprendiendo a no estar. ¿Y por qué comento esta parte? Porque salir del área de confort implica un cambio totalmente e implica retarnos a nosotros mismos a hacer actividades que de nosotros emerja recursos que incluso tenemos pero que desconocemos que tenemos. Es como cuando vamos a hacer ciertas actividades, ¿no? Muchas veces las personas se mentalizan o nos mentalizamos en un inicio que no podemos. Algunos otros nos mentalizamos en lo voy a lograr. Y algunos, aunque son realistas, pero dicen, bueno, he hecho esta actividad, cuento con eso. Las personas que se han ido conociendo y empiezan a trabajar consigo mismos saben de lo que son capaces. Y lo más maravilloso es que cuando se está rodeado con personas que son afines a uno, ellos nos dicen, sé que tú puedes. Y eso genera algo dentro de nosotros para poder hacerle frente a situaciones adversas y que en muchas ocasiones tiene que ver con esta parte que comentaba empezando el segmento de salir de una zona de confort. La zona de confort muchas veces representa esa parte que conocemos y que en un inicio fue una zona que no conocíamos, una zona desconocida, pero una vez que nos adentramos, empezamos a dominarla. Y llega un punto en el cual, no sé si les ha ocurrido, nos empezamos a aburrir de lo que hacemos, porque ya lo conocemos. Entonces, ¿eso qué implica? Retarnos a reinventarnos. Por eso muchas veces las situaciones, algunas relaciones mueren, algún tipo de trabajo se vuelve tan monótono, porque la persona pierde ese brillo como un niño de ser creativo, de ser curioso, de aventurarse a conocer. Hace años que tomé un curso, tomé varios con mi mentor, Martín Ríos. Él hacía mucho hincapié y lo recuerdo ahora que fui a Teotihuacán. Decía, a veces hay que darse la oportunidad de hacer algo que vaya en contra de lo que uno usualmente está acostumbrado a hacer. Como decir, me voy a ir a un pueblito, a un lugar, a comer algo, a visitar, a un museo, a hacer actividades que a uno lo nutran. Generalmente en esa forma de ver las cosas, de estar tan ensimismados en una actividad, se pierde el foco de otras actividades. Y entonces eso genera que la persona empiece como una planta, ¿no? Haciendo esta analogía, si a una planta se le da un exceso de sol, pues la planta se puede secar. Si le echa mucha agua, pues se puede pudrir. Pero hay plantas que tienen la capacidad de absorber mayor cantidad de agua, y es dependiendo del tipo de planta y las condiciones que requiera esta. Y es lo mismo para las personas. Cada persona tendría que darse esa tarea de
conocerse a sí mismo para saber qué le agrada, qué no le agrada, qué le ayuda a ser mejor persona. Y en esta parte, el salir del área de confort, que implica en aventurarse en otras áreas y en otras facetas de ese abanico, de ese mosaico que es la persona, para poderse enriquecer con actividades que lo inviten, que lo reten a tener una nueva relación de amistad, comercial, de trabajo, y hacer actividades que a la persona le pueda ayudar para lograr una autosatisfacción en cuanto a una mejora, que eso es parte de lo que nos da un crecimiento. En ocasiones, cuando las personas no nos aventuramos a esa parte, caemos en una cuestión de creer que lo sabemos todo. Ahí es donde se puede hacer hincapié en esa parte del ego, el ego en esa máscara, pues lo decía Carl Gustav Jung, la sombra, esa parte que hace sacar los deseos de una manera desmedida, por llamarlo así, que en ocasiones no permite que información nutra y que salga la mejor versión de una persona. ¿Y por qué me comento esta situación? Porque generalmente cuando llegan personas o situaciones que nos retan a cambiar nuestra situación, salir de la zona de confort, es incómodo. Y puesto que es más cómodo estar en lo ya conocido, no se mueve uno. El pequeño detalle es de que el mundo está constantemente cambiando. Y si uno no aprende a reformularse, a renovarse, a modificar, a tener variantes para hacer frente a las situaciones que día a día se van presentando, cuando ocurra un cambio, una revolución, si la persona no ha desarrollado ciertas habilidades, lo va a tomar mal parado. Y es lo que generalmente ocurre cuando no somos conscientes quizás de una pérdida, quizás de un cambio de trabajo, quizás cuando se genera una dependencia tan afín hacia una persona, el rompimiento de una relación amorosa, que algún proyecto no salga, alguna situación en la cual uno ha tenido tanta fe y de repente no se cumpla, y poderle hacer frente a ese tipo de situaciones, que es caerse y tener que levantarse, implica hacer uso de los recursos que se tienen en las relaciones con personas, en los libros que se han leído, en las vivencias que se han tenido, en los recursos de situaciones complicadas donde uno pudo sacar lo mejor de sí y hacerle frente renovado. Porque al final de cuentas la vida es una constante, es un constante caminar donde hay caídas, donde hay tropiezos, donde hay pérdidas. Y la vida se acaba hasta que se acaba. Porque cada historia de vida es diferente. Aunado a esta parte, algo donde quiero hacer un poco de enfoque, que obviamente es un tema muy amplio, que es la actitud. La actitud es desarrollar esos recursos para hacerle frente a una situación. Recuerdo una imagen tan simple, ¿no? Algunos de ustedes quizás recuerden memes, que generalmente es lo que más abunda en las redes sociales. Y hay una imagen precisamente de unas personas, alguien va caminando y está lloviendo. Algunos están con el paraguas, con un rostro desencajado, molesto, y hay otros que van caminando, sonriendo y agradeciendo. Un mismo hecho, una postura diferente. Y son los extremos, ¿no? Porque habrá gente que quizás tímidamente le agrade, a algunos le genera tristeza. Y eso tiene que ver con parte de lo que trae cada persona dentro de su subconsciente, lo que le ocurrió de niño, ¿no?
Yo he visto a niños que cuando está lloviendo, y ahorita me llega a la mente, salen a correr en los charcos, los padres, no, te vas a enfermar. Curiosamente, hace años los niños andaban en condiciones más extremas y no se enfermaban. Ahora las personas, los padres, parecía que entre más quiere tratar a los hijos con pincitas, la situación se complica e inconscientemente el niño, quizás como una situación del padre, es que te vas a enfermar, quizás entre una parte de cumplir ese mandato del padre, termina bajando su estado anímico, su estado químico, la manera de pensar, que también cambia totalmente la química del cerebro, y por consiguiente los anticuerpos y el cuerpo se predispone a una emoción baja, tristeza, y muy probablemente al estar su sistema inmunológico decaído, se enferme. ¿Qué quiero decir con esto? Aunando con lo que se dijo en el segmento pasado, las palabras tienen un gran poder. Las palabras que decimos y las palabras que nos decimos a nosotros mismos influyen totalmente en la manera de vivir, en la manera de proceder, en la manera de actuar. Muchas veces no somos conscientes del diálogo interno que tenemos. ¿Cómo hacernos conscientes de esa parte? Que influye totalmente, en muchos sentidos, en la enfermedad, en la postura, en esa actitud ante la vida, de tener fe en cuanto a las cuestiones que queremos y anhelamos. Si estamos trabajando con respecto a lo que estamos haciendo, y si lo que estamos haciendo, lo decía Walt Disney, ¿no? Si no te agrada lo que estás haciendo y deseas algo, ¿qué estás haciendo? Es una idea que él manejaba totalmente, ¿no? Si lo que estoy haciendo realmente me está llevando a lo que yo deseo, a mis metas, a mi propósito, a lo que considero como un logro, al éxito. Y son cuestiones que generalmente tienen que ver mucho más en los procesos internos, y eso a su vez en los hechos que vamos realizando, ¿no? Bueno, hay una parte que yo los invito, ojalá tengan la oportunidad de buscar un término que se llama mindfulness. Es la respiración, que tiene que ver con la parte de la respiración consciente, en el estar, en el aquí, en el ahora, en el entregarse a las situaciones y a las vivencias en donde uno está, el tener una completa atención de las cosas y las actividades que estamos realizando, el lograr concentrarse en lo que uno realmente está haciendo en el presente. Alguna vez lo comentaba, ¿no? Quien vive deprimido es porque está viendo el pasado, constantemente está retrayendo eso a sus pensamientos, y entonces en su subconsciente es lo que está aflorando, ¿no? Y quien vive angustiado está pensando en el futuro, esperando situaciones que quizás no vayan a pasar, y el presente, lo que está aconteciendo, no se da oportunidad de disfrutarlo, de estar. Son temas que muchas veces se externan. A veces hay personas que tienden a leer un libro y dicen, ya lo capté. Y hago una pequeña observación referente a una vivencia que tuve, así brevemente. Hace tiempo leí ese libro que se llama El hombre en búsqueda del sentido. Lo leí hace más o menos como de Viktor Frankl. Tiene aproximadamente como 10 años. Y lo comento porque un amigo, le digo Aragán, el padrino, Juan, de San Luis Potosí, un saludo a San Luis Potosí. En esas pláticas que tuve y demás, tuve la oportunidad de leer ese libro, y en el último capítulo, Viktor Frankl estuvo en condiciones muy adversas, situaciones donde comía una cosa muy precaria, y él observó personas que algunos se morían rápidamente y algunos no. Él investigó y se dio cuenta que los que vivían era gente que tenían un porqué vivir. En el transcurso, en algún momento,
clamó algo más grande y le pidió libertad. Cuando los salvaron de esos campos de concentración y los liberaron de ese confinamiento, pasaron 2 años y él observa, él iba caminando en un campo de trigo, me parece, y cayó llorando. Y en ese momento fue consciente de que eso que había pedido ya le había ocurrido, pero no lo había asimilado hasta después de 2 años. ¿Por qué comento esto a final de cuentas? Y lo quiero externar. Muchas veces leemos libros, vamos a cursos, hacemos actividades y en el momento no nos cae. No lo hemos comprendido, asimilado, no lo hemos hecho propio. ¿Por qué? Quizás nos hace falta humildad, quizás nos hace falta un tiempo como la fruta para madurar, no forzar las cosas, simplemente aprender a estar, aprender a ser, aprender que cada cosa tiene un tiempo, un momento, y que tengamos la disposición para que lo único que podemos controlar es lo que pasa dentro, y lo que influye totalmente con este cuerpo es qué estoy metiendo aquí, con qué me alimento, qué es lo que leo, qué es lo que escucho, con qué personas convivo, que es importantísimo al final de cuentas, para que en ese subconsciente las semillas que estoy cultivando ahora pueda tener un mejor jardín. Yo les agradezco, les deseo que estén muy bien, bendiciones en cualquier lugar donde llegue esta emisión y nos vemos la próxima semana. Gracias.